los bendiga, hermanos, buenas tardes. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Vamos a continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Estamos con la carta a los Hebreos. Terminamos el capítulo 7 y terminamos el estudio número 5 con el capítulo 7. Vamos a continuar con el estudio número 6 y en el capítulo número 8, para continuar con estos estudios y seguir edificándonos y edificando la iglesia. Vamos a dar lectura. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme el modelo que se te ha mostrado en el monte. Aquí vemos, vamos a meditar en esto. Sigue hablándonos aquí acerca del sumo sacerdote, que el punto principal es que tenemos a ese tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la derecha del Padre en los cielos. Sabemos que ese fue el Señor Jesús, y que es ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, o sea, del trono de Dios, allá donde está el Padre. Él allá está siendo Jesús sumo sacerdote para siempre. Y dice que Él es un ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Dice, porque todo sumo sacerdote que fue constituido por el hombre tenía que ofrecer también él mismo, presentar ofrendas por sus propios sacrificios, por sus propios pecados. Y también dice, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. O sea, a Jesús era necesario que tuviera algo que ofrecer. Y por eso dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como cuando dice que cuando Moisés iba a erigir el tabernáculo en el desierto, se le dijo que lo hiciera tal y como se le había mostrado en el monte. O sea, se le mostró cuando estaba con Dios en el monte. Dice que se le mostró un tabernáculo y se le dijo que así lo debería de hacer. Entonces, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, o sea, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Un mejor pacto, se estableció un mejor pacto, dice, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, o sea, el primer pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, el primer pacto había defecto. ¿Por qué?
porque el hombre era débil y también él mismo debería ofrecer algo por él. Jesús, como sumo sacerdote, ofreció algo, pero no por él, sino por nosotros. Y allí fue donde fue constituido sumo sacerdote para siempre, que no tenía necesidad de entrar y salir con sacrificios y sangre ajena, sino que entró al lugar santísimo, al trono de la gracia, con su propio sacrificio, su propia sangre. Y así fue que nos constituyó a nosotros somos sacerdotes también, para gobernar por 1000 años, la era que viene. Porque reprendiéndolos dice, o sea, reprendiéndolos Dios a los sumos sacerdotes: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. O sea, ya estaba establecido que iba de la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Se han pensado ustedes por qué razón habla de la casa de Israel y la casa de Judá? Pues que no es la misma. No, Judá era uno de los 12 hijos de Jacob, de los 12 hijos de Israel, porque a Jacob Dios le cambió de nombre a Israel. Dios fue el que le cambió de nombre. Y aquí dice que Dios iba a establecer pacto con la casa de Israel, Jacob, y la casa de Judá, un nuevo pacto. ¿Por qué? ¿Se han preguntado por qué? Dios me ha mostrado cuál es el punto, el por qué. Jesús lo dijo cuando él andaba predicando. Les dijo a los judíos que habían creído en él, a los que le aceptaron. Les dijo que también tenía otras ovejas que no eran de ese redil, las cuales era necesario traerlas para que hubiera un solo rebaño y un pastor. Entonces, ¿de dónde viene Jesús? De la tribu de Judá. Y Jesús, que viene de la tribu de Judá, él formó su iglesia. Él constituyó sumos sacerdotes, reyes y sacerdotes. Entonces, cuando habla ahí de la casa de Israel y de la casa de Judá, se refiere al pueblo judío y al pueblo gentil. El pueblo gentil es la casa de Judá, es la iglesia. O sea, no los del mundo, no, sino los que se han convertido a Cristo. Esos somos la casa de Judá. Y aquí cuando habla esto se refiere a esos dos. Porque de otra forma, alguien me podría decir, ¿por qué dice que iba a establecer un pacto con la casa de Israel si Judá también era de la casa de Israel? Entonces ahí lo podemos entender. Y luego sigue diciendo, verso 9, no como el pacto que hice con sus padres. O sea, en el pacto que hizo con la casa de Israel. Con sus padres, con Abraham e Isaac y Jacob. Hizo pacto con sus padres de ellos. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ahí ya estamos viendo que se refiere a ¿quiénes? A los judíos, a todos los hijos de Jacob, las 12 tribus. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Oiga, ¿por qué Dios permitió que fueran esclavos esos 40 años? 400 años, perdón. ¿Por qué? Porque no permanecieron en su pacto. El pacto que había hecho Dios con ellos, con sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. No habían permanecido en el pacto.
Entonces hizo un pacto con ellos. Por eso dice aquí, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, y se envejece, está próximo a desaparecer. ¿Qué está diciendo aquí? Que el pacto que hizo con ellos, cuando los sacó de Egipto, de la esclavitud, dice que ellos no cumplieron. O sea, hablando de la ley, no cumplieron el pacto. Y por eso dice que se desatendió de ellos. Dice que se desatendió porque no permanecieron en su pacto. Ahora, ¿qué nos quiere decir a nosotros esto? Que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, Él nos está tomando de la mano. Allá en aquel tiempo los estaba sacando de la tierra de Egipto. ¿Qué estaban haciendo en Egipto? Esclavos. Ahora nosotros, el Señor Jesús nos está sacando, nos toma de la mano y nos saca de la esclavitud también. Pero ahora es la esclavitud del pecado. Allá Juan capítulo 8, verso 31 en adelante, en el verso 45, algo así, 46. Bueno, déjenlo, lo leemos. Ahí habla donde dice que ellos son esclavos del pecado. Donde les dijo, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Y en el verso 33 le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Bueno, son linaje de Abraham y no habían sido esclavos ellos de nadie, pero sus antepasados sí habían sido esclavos. Ahora, ellos estaban siendo esclavos, pero esclavos del pecado. Por eso dice, ¿cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, en aquel tiempo los estaba liberando, los tomó de la mano para sacarlos de la esclavitud literal de Egipto. Y les dio el pacto. Pero como no lo cumplieron, les dio el sacerdocio, y les dio la ley. No todos fueron sacerdotes, como hoy en día no todos somos pastores. Constituyó 5 ministerios, apóstoles, son los cimientos, la doctrina para empezar. Profetas, los que usaba en el Antiguo Testamento para hablar al pueblo, que hoy representa a los pastores. Luego evangelistas, aquellos que son llamados para ir a predicar el evangelio, anunciar el evangelio, y no... hermano, yo cobro tanto por hacer una campaña, y en lugar de andar predicando al público, a la gente, donde no se ha predicado, andan en las iglesias muchos desgraciados evangelistas. De eso se mantienen, de eso viven. ¿Dónde dice la Biblia que dice que debe de mantenerse de ahí? Dice que los que predican el evangelio, que vivan del evangelio. Sí. ¿Por qué? Porque el evangelista
tiene que estar en la iglesia, miembro de una iglesia, pero iglesia del Señor, no cualquier lobo rapaz. Iglesia, y como miembro, todo lo que entra de los diezmos y ofrendas a la iglesia, que recoge la iglesia, el pastor que está sobre la casa, que Jesús puso sobre su casa, es el que tiene que darle dinero al evangelista para que salga a predicar el evangelio y puedan seguir formando más iglesias. Para eso es. No para que ahora ya se creen los evangelistas, llegan a predicar a las iglesias. Qué desgraciados anda siendo un evangelista en una iglesia, predicando. Tiene que estar sometido a la iglesia, a la cabeza local de la iglesia local, que es el pastor. Porque dice la escritura que obedezcan a sus pastores y se sometan a ellos. Y se está refiriendo a todos. Los evangelistas, los maestros, los pastores son los encargados de eso, de la iglesia. Entonces ellos son los que agarran el diezmo y lo tienen que dar para que la persona vaya a pagarle sus gastos y darle. No que tenga que andar él poniéndole precio. ¿Y quién le va a pagar? Le pone precio. ¿Quién le va a pagar? Pues las iglesias a donde va a predicar. Y dice, vamos a hacer una campaña para la gente. Y muchas la hacen hasta en su propia iglesia. De hecho, yo me convertí en una campaña que la hicieron en su propia iglesia. Digo, Dios puede usar eso también, pero no es común eso. Es que se debe de ir a predicar a donde no se ha predicado. Y donde no se ha predicado, vas a predicarle a la gente del mundo. No te van a pagar. No te van a pagar. Entonces tú vas a predicar, de gracia recibiste, da también de gracia. La responsabilidad es del pastor, del de la casa, el que puso como mayordomo sobre su casa. El siervo fiel y prudente que pone sobre su casa. Él es el administrador. Él se va a encargar de que se dé todo, se gaste lo que se tenga que gastar en todo lo que concierne al crecimiento de la iglesia. Y eso no lo miras ahora. Ahora es puro negocio. Pero bueno, entonces lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Dice que iba a ser el nuevo pacto que hizo, dice, porque aquellos no permanecieron en su pacto y siguieron otra vez, los tomaban de esclavos, se los llevaron por muchos lados. Y la prueba está, después de que Cristo subió al cielo, que los judíos pidieron que lo crucificaran. Recordemos que ellos mismos dijeron, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, y ellos mismos se maldijeron. Acuérdense, la escritura dice, allá en el año 70, aquel general romano de nombre Tito fue el que les destruyó el templo y fueron esparcidos por todo el mundo. Acuérdense cómo anduvieron sufriendo de esclavos en muchos lugares, cómo llegaron donde quiera, eran mal vistos. Allá el loco del Hitler, cuánta gente judía no mató. Su sangre de Jesús fue sobre ellos. Despreciaron, no cumplieron el pacto, no guardaron el pacto. Y como no guardaron el pacto, pues hizo un nuevo pacto. Y como estos no aceptaron ni el nuevo pacto, pues son los que están sufriendo y van a seguir sufriendo hasta que Jesús venga. Por eso Jesús les dijo, viene la hora en que ya no me van a volver a ver más, hasta que no digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esa profecía de Jesús se va a cumplir ya cuando Jesús venga a salvar a los judíos, cuando estén a punto de ser exterminados por el anticristo.
Ese evento se llama la batalla del Armagedón. Pero para eso su iglesia, Cristo tiene su iglesia en el cielo. Y ya después de que baja a salvarlos, dice que enseguida baja a la nueva Jerusalén. La baja a su iglesia, a establecer el reino milenial por 1000 años, donde el diablo va a ser encadenado por 1000 años. Entonces, aquí dice que Dios se desatendió de ellos. Y luego dice que iba a ser un nuevo pacto, dice. Y ese es el que ellos ya, ni ese nuevo pacto aceptaron. Y todos los que sí aceptamos ese pacto, venimos a ser hijos de Dios. Mire, lo dice acá, 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor. ¿Pero qué dice? Después de aquellos días. ¿Cuáles días? Los días de la gran tribulación. Pondré mis leyes en la mente de ellos, ya no escritas como en tablas que se le dieron a Moisés, y no como las tablas, las piedras de oro que se le dieron según aquel Joseph Smith de los mormones. Eso es diabólico, eso. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios. Oiga, pondré mis leyes en la mente de ellos. La mente. Y luego dice, y sobre su corazón las escribiré. Es su memoria. Su memoria. Ese es el corazón. El cerebro, donde piensan, donde salen las órdenes, donde están todo registrado. Por eso dice, y sobre su corazón las escribiré. Ahí es donde queda bien registrado. Y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. O sea, hasta entonces van a llegar a ser pueblo de Dios. ¿El pueblo de dónde? El de Israel, el que no aceptó a Cristo. De ellos está hablando. Y también de todos aquellos que se les invitó al nuevo pacto y no quisieron aceptarlo. Ese nuevo pacto que es con Cristo. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Acá dice, pondré mis leyes en la mente de ellos, sus leyes. Pero ya para nosotros dice que nosotros tenemos la mentalidad de Cristo. O sea que Él es el que toma el control de todo, de nuestras decisiones. Por eso dice, y sobre sus corazón las escribiré. Dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando en el corazón están escritas ahí, o sea en tu mente, es cuando de ahí vas a salir las decisiones. Otro pasaje dice que antes era la circuncisión del prepucio, pero que en el nuevo pacto es la circuncisión del corazón. O sea, cuando Jesús llega, circuncisión es llegar y cortar todo ese prepucio para evitar infecciones, para que no se acumulara nada ahí sucio. Entonces, nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, Él llega y borra todo lo podrido, los malos pensamientos, todo, y es cuando empieza a registrarse todo. Y allí, esa es la circuncisión del corazón, donde llega y arranca toda la podredumbre para que ya no haya más contaminación, y ahí es donde queda circuncidado ese corazón y queda lleno de todas las leyes que están escritas en ese corazón. Dice, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Ahora, ¿por qué está diciendo esto? Que ninguno enseñará a su hermano, mira, conoce a Dios.
Miren lo que está diciendo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. O sea, está hablando que nadie le va a poder decir del Evangelio de Cristo a un cristiano. Nadie va a poderle decir, mira, conoce, sabe, conoce a Dios. Porque si es cristiano, en otro pasaje, a ver si lo encuentro. Primera de Juan capítulo 3, a ver, vamos a ver qué nos dice aquí el Evangelio de San Juan, la carta de Juan. Miren lo que dice aquí en Primera de Juan capítulo 2 verso 26. Dice: les he escrito esto sobre los que los engañan, porque hay muchos falsos pastores, falsos maestros, falsos predicadores. Y aquí Juan, desde aquel tiempo, les advertía, dice: les he escrito esto sobre los que los engañan, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes. O sea, la unción del Espíritu Santo, cuando nacemos del Espíritu. Dice que esa unción permanece en nosotros. Y no tienen necesidad de que nadie los enseñe. Oiga, qué tremendo. No tienen necesidad de que nadie los enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas. O sea que el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas, nos revela. Y es verdadera. Y no es mentira. Según ella les ha enseñado, permanezcan en Él. O sea, permanecer en Cristo. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, la unción del Espíritu Santo, esa es la que nos va a llevar a conocer verdaderamente todo nos va a llevar a conocer todo lo que concierne respecto a Dios. Por esa razón es importante, hermanos, entender, llenarse de las Escrituras. Llenarse de las Escrituras, porque cuando ya nacimos de nuevo del Espíritu, en ese momento nosotros recibimos el Espíritu Santo, la unción, y dice que esa unción no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe,
Dice, porque la unción misma les enseñará todas las cosas. Entonces, ¿por qué hay tanto cristiano ignorante? ¿Por qué hay tanto pastor ignorante? Precisamente por eso, porque ignoran las escrituras. Porque las escrituras son espíritu, y el espíritu es el que todo lo escudriña. Él es el que todo nos enseña, nos revela. Y es lo que está diciendo aquí Juan. La unción misma les enseña todas las cosas. Entonces, ¿cuál es el punto aquí por el cual debemos de seguir aquí adelante? Con lo que teníamos en la lectura aquí en Hebreos. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. O sea que el verdadero cristiano que ha nacido de nuevo, ese se llena siempre de la palabra y siempre tiene el conocimiento, porque cuando desea saber algo lo busca, Dios se lo revela. Dice que a sus siervos en particular le revela todas las cosas. Y siervos no se refiere nada más al pastor, al evangelista, al que tiene don de profecía o al maestro, no, sino no nomás a ellos, sino se refiere a todo aquel que es hijo de Dios, que es siervo de Dios, servidor de Dios. Tú puedes ser servidor de Dios y no necesariamente tienes que andar predicando el evangelio, ¿no? Y un ejemplo, hablando acerca de los miembros del cuerpo. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, y cada miembro no hace lo mismo que hacen los demás miembros. Cada uno tiene una función. Pero en cuanto al evangelio, todos nos convertimos a Cristo y todos sentimos la necesidad de hablar del evangelio. Y por eso dice que ninguno va a decir, conoce a tu hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos conocer a Dios? Cuando el Señor nos lo revela. Dice que nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo, y todo aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Nosotros vamos a conocer a Dios y todo lo que Dios, la voluntad de Dios, cuando nosotros permanecemos en la palabra, cuando escudriñamos la palabra, porque la palabra es la que nos va a llevar a conocer la verdad, a conocer a Dios. Esa es la que nos lleva. Entonces, sigue diciendo, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Seré propicio a sus injusticias y nunca más. ¿A quién le dijo eso? A todos aquellos nosotros que hemos nacido de nuevo. Dice que nuestros pecados los lanza a lo profundo de la mar y que nunca más se acuerda de ellos, de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. Y dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. O sea que el Antiguo Testamento, el Viejo Testamento, el Viejo Pacto iba a desaparecer, es lo que está diciendo. Porque la ley era el ayo solamente para llevarnos a Cristo. El ayo, el guía, el guardia, para llevarnos a Cristo. Entonces ya Cristo ya vino, ya hasta se fue, está en el cielo. Entonces ya no nos lleva a Cristo la ley. Nosotros ya ahorita vamos directamente a Cristo. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra, por medio del evangelio, es el que conocemos a Cristo. Por medio de la doctrina que dejó Cristo. Los 4 evangelios nos narran la doctrina de Cristo.
Y es así como podemos conocer a Cristo. Por eso Él dijo, escudriñen las Escrituras porque en ellas van a encontrar la vida eterna. En el antiguo pacto no había promesa de vida eterna. Está en el nuevo. Y lo encuentras en los 4 evangelios. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso refiriéndose a los cristianos que mueren siendo cristianos. Y también se refiere al mundo que está muerto. El mundo está muerto, pero cuando cree en Jesús, recobra vida. Ya está vivo espiritualmente. Entonces, ese viejo pacto termina. Seguimos, capítulo 9, verso 1. A ver hasta dónde llegamos, está muy largo esto. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, o sea, en el lugar santo, ahí estaba, dice, el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. O sea, en esa urna dice que el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en esa arca del pacto estaba una urna, o sea, otra cajita aparte de oro que contenía, dice, el maná. Del maná que Dios les dio, les pidieron a Moisés que guardara y metieran y tuvieran ahí para recuerdo. No se les echó a perder como antes, que tenían que recoger todos los días. Solamente el día séptimo, el día sexto tenían que recoger para 2 días, para el día sexto y para el día séptimo, porque el día séptimo no iba a caer maná. Y vemos cómo unos recogieron para ver, y cuando lo fueron a ver estaba podrido, apestaba, dice. Entonces aquí vemos que ese tabernáculo guardaba esas, tras el segundo tabernáculo, o sea, en el lugar santísimo, que era donde entraba el sumo sacerdote para hablar con Dios, ahí donde estaba el arca, ahí estaba el incensario de oro, o sea, con el que quemaban el incienso, el perfume aromático, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. Oiga, el incensario era de oro, el arca del pacto era cubierta de oro, y la urna era de oro. Y ahí en la urna tenía el maná, la vara de Aarón, y también tenía las tablas del pacto, o sea, la ley que se le dio a Moisés, las que quebró cuando bajó corriendo por el pecado de la adoración al becerro de oro. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Sobre ella, o sea, ¿sobre qué? Sobre el arca del pacto, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente. En la primera parte del tabernáculo.
era en el lugar santo, donde entraba, dice, así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, o sea, en el lugar santo era donde rendían el servicio de culto, tenían culto de adoración. Pero en la segunda parte, o sea, en el lugar santísimo, dice, solo el sumo sacerdote era el único que podía entrar. Una vez al año, se conoce como el día de la purificación. No sin sangre. O sea, tenía que entrar con sangre para cubrir sus pecados. Y sus pecados tenía que habérselos confesado a otro sumo sacerdote y ofrecer el sacrificio de los animales para entrar con esa sangre. Por eso dice, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea, y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea, porque su pueblo era ignorante. Por eso dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y una persona que no tiene conocimiento, pues es ignorante. Y él lo está diciendo aquí, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. O sea, mientras la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, dice que no había camino para llegar al lugar santísimo. Entonces, ese camino se abrió. Cuando Cristo murió en la cruz, dice la Escritura que el velo que cubría la entrada para el lugar santísimo se abrió. Se abrió el velo de arriba hacia abajo. De arriba, dando a entender que venía desde arriba, desde el Padre, venía la voluntad de Él. Se abrió hasta abajo, dando lugar para entrar a todo aquel sumo sacerdote en todo momento. Y eso se refiere a nosotros como cristianos. Porque dice que a nosotros, a toda su iglesia, nos constituyó a unos maestros, reyes y sacerdotes, perdón. A unos nos constituyó reyes y sacerdotes para el milenio. Y aquí dice, dando a entender por esto, entender con esto que aún no había manifestado el camino, el lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Entonces, aquí está hablando acerca de la ley. ¿Quiénes eran los que seguían todo esto? Los judíos. Los judíos, aunque se les abrió el camino para entrar al lugar santísimo, ya era directamente con el Padre. No necesitabas ir a un sumo sacerdote como en aquel tiempo. Ahora todos podemos ir al sumo sacerdote, que es Cristo, y está allá en el lugar santísimo. Entró con su propia sangre y allá está intercediendo por nosotros. Entonces, todos los que están bajo el antiguo pacto, que todavía guardan esos sacrificios, o sea, quieren justificarse por la ley, esos son los que no pueden ser perfectos, porque todavía practican ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones
y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea que eso fue impuesto hasta el tiempo de reformar las cosas. Dice, pero estando ya presente Cristo, o sea, cuando Él vino a reformar las cosas, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea que con ese sacrificio, esa sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, y no hecho de manos, como dice aquí, habiendo obtenido eterna redención. Ahí es donde Él obtuvo la redención para nosotros, eterna. O sea que no pierdes la salvación cuando ya naciste del Espíritu. Porque como muchos dicen que la salvación se pierde, no. El que se pierde es porque nunca fue salvo. El que es salvo nunca se pierde. Nunca regresa al mundo. No que nunca peca. Nunca regresa a vivir en el mundo. Por eso Jesús dijo, están en el mundo, mas no son del mundo. Yo los he sacado del mundo. Y por eso el mundo los ha aborrecer. Y es ahí donde muchos no quieren, según son discípulos de Cristo, pero todavía están en el mundo. No hablan de Cristo, no predican, no salen a predicar y dejan sus negocios, dejan, como dice, a sus mujeres, sus hijos, su casa, por ir a predicar, por servirle a Cristo. Entonces, ser discípulo de Cristo no es fácil y no cualquiera quiere pagar el precio. Dice, habiendo obtenido eterna redención. Y luego sigue diciendo, miren, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Ya oyó, para limpiará vuestras conciencias, o sea, vuestras almas, las va a limpiar. Tu mente es tu memoria, tu conciencia son tus emociones, esa es tu alma. Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había abajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea que así como fue ese mediador de un nuevo pacto para que interviniese muerte para la remisión de las transgresiones que había abajo aquí en la tierra, en el primer pacto, los llamados, o sea, en este tiempo, reciban la promesa de la herencia eterna. O sea, ese es el nuevo pacto. Él vino a hacer el nuevo pacto, vino a dejarnos herencia, promesas de herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. O sea, literalmente cuando hay un testamento, ese testamento queda en acción hasta cuando hay muerte del que dejó el testamento. Mientras no muera, él sigue siendo el dueño de todo. Pero ya que muere, queda el que está escrito en el documento que se llama testamento. Y es lo que está diciendo aquí Pablo, el escritor a los Hebreos. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Lo que les estoy mencionando. Mientras el testador vive, puede cambiar
la herencia a nombre de otra persona. Puede cancelar ese testamento y hacer otro testamento nuevo para otras personas. Y eso, ay, cómo les duele a la gente que están esperando que se mueran sus padres, que se mueran sus tías, allá aquellos hijos del diablo, familias de mi esposa, que nomás están esperando a que se muera para heredar. Piensan que los van a dejar sin nada. Entonces, qué importante es esto, ¿no? Mientras el testador no muere, el testado, a quien se le da la herencia, dice, no es válido hasta que muera el testador. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. O sea, el primer pacto no fue instituido sin sangre, dice el primer pacto. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo. O sea, roció el mismo libro, o sea, la Torah, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios les ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Oiga, de acuerdo a la ley, todo era purificado con sangre. Por medio de la sangre se purificaba. Ahí vemos cómo dice que Moisés roció a todo el pueblo. Y también roció, dice, al libro, la Torah. Y también a todo el pueblo, dice. Y diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios les ha mandado. Pero eso era en la ley. Pero ahora, y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Eso es allá. Pero ahora en el nuevo pacto también era necesario con sangre. Por eso termina diciendo el verso 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea que si no hay derramamiento de sangre, no puede haber remisión de pecados. Y por esa razón es que Cristo vino a derramar su sangre para que por medio de su sangre nosotros adquiriéramos la redención. Nadie, absolutamente nadie puede salvarse si no es porque esté cubierto por la sangre del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, este fue el estudio número 6. Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a sus vidas. Y una vez más, si tienen alguna pregunta, alguna duda, llámenme y con gusto atenderé su llamado. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.